Hasta donde llega nuestro conocimiento, nuestro planeta, la Tierra, es el único astro en el universo en el que se ha desarrollado la vida. Los invitamos a visitar una parte de la enorme variedad de ambientes y de seres vivos que hay sobre la Tierra. Estamos en la Puna, una planicie de altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En esta zona llueve muy poco y casi no hay agua. ¿Qué seres vivos podrán vivir aquí? ¿Podemos ver alguno? Sí, claro, esos pastos amarillos son seres vivos. Son pastos duros y resistentes a la sequía y a los fuertes vientos que soplan por estas zonas. Como puede verse, los pastos cubren toda la planicie, ya que sus raíces se extienden por el suelo y de cada raíz crece un nuevo pasto. Además de los pastos, podemos encontrar otros vegetales, los cardones. Estas plantas están adaptadas a las regiones desérticas. Sus gruesos troncos almacenan agua que la planta absorbe en la época de lluvias y tiene disponible cuando hay sequía. Además, sus hojas no son como la de la mayor parte de las plantas, sino que poseen una cubierta gruesa y dura que forma espinas. De esta manera, pierden menos agua por evaporación. La laguna que se ve a lo lejos tiene poca agua porque es invierno, pero en el verano, que es la época de lluvias, se llena de agua y llegan los flamencos, que se alimentan de algas y pequeños invertebrados que viven en la laguna. Estos flamencos son aves migratorias. Eso quiere decir que en los meses en que las condiciones de vida no les son favorables, viajan grandes distancias hacia lugares más apropiados. Luego, en la época en que las condiciones mejoran, vuelven al mismo lugar. Y hay otro tipo de ave muy interesante y particular, ya que, aunque tiene alas, no vuela, sino que se desplaza caminando y corriendo sobre sus largas patas. Sí, adivinaron, es el ñandú. Los ñandúes recorren los pastizales donde consiguen su alimento: granos, raíces, lombrices y pequeños insectos. Los ñandúes no forman pareja. Un macho se aparea con varias hembras y luego éstas construyen un nido comunitario donde ponen sus huevos. Cuando nacen los pichones, los cuidan y alimentan entre todas. Las vicuñas habitan en esta zona desde hace millones de años, desde antes que existieran las personas. Los hombres originarios de estas regiones aprendieron a domesticarlas para aprovechar su carne como alimento y su lana para tejer mantas y vestimentas. Esta tradición se mantiene hasta nuestros días, por eso las vemos en el corral, pero la mayor parte del tiempo la pasan libres en el campo alimentándose de los pastos, que, aunque son duros, para ellas es la principal fuente de alimento. Las llamas, por su parte, se alimentan de pastos y también ramonean las hojas de arbustos y árboles pequeños. A diferencia de la vicuña, las llamas no existían antes de que el hombre americano comenzara a criar animales. En la Puna existe otro tipo de animal parecido a la llama, el guanaco. Los habitantes de la Puna seleccionaban los guanacos que tuvieran más cantidad de pelo y los cruzaban entre sí. También tenían en cuenta, al seleccionarlos, que fueran más mansos y no salieran corriendo o escupieran a su pastor cuando se acercaba. Así, cruzando entre sí solo a los guanacos que tuvieran estas características, llegaron a obtener otra clase de animal, las llamas, que tienen buen pelo para esquilar y son más mansas que sus parientes guanacos. Las llamas hembras y machos se parecen mucho entre sí, y es difícil distinguir uno de otro. Una vez al año, las llamas se aparean y las hembras quedan preñadas. Las llamas bebé tardan casi un año hasta que nacen. Normalmente tienen una cría y raramente dos. Al nacer toman la teta de su mamá y permanecen junto a ella a lo largo de todo un año, cuando se transforman en adultos. Nuestro próximo destino es la selva. Pero no podemos abandonar esta zona de altura sin conocer a este gran felino que es el puma. El puma es un animal solitario. Pasa la mayor parte del tiempo recorriendo el amplio territorio en que habita en busca de su alimento. Es un cazador. Cuando olfatea una presa, se agazapa muy silenciosamente y en el momento adecuado pega un salto para atraparla. Si no lo logra en el primer salto, la persigue a la carrera. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como ratones o hurones, pero también puede comer animales más grandes como los guanacos o las vicuñas.
La selva es, evidentemente, un ambiente bien diferente de la puna. El clima es lluvioso, hay mucha humedad ambiente y está atravesada por ríos y riachos. La vegetación es muy variada. Podemos ver grandes árboles que hunden sus raíces en el suelo, de donde obtienen agua y sales. Y sus troncos y ramas se elevan hacia lo alto, captando así la luz del sol y los gases del aire. Con el agua, las sales, el dióxido de carbono del aire y la energía solar, las plantas fabrican su alimento. Pero no todas las plantas de la selva son árboles. Si observan bien, verán sobre ellas otros tipos de plantas como las trepadoras o las epífitas. Ni las unas ni las otras poseen troncos altos. Las plantas trepadoras se adhieren a los troncos y las ramas y trepan sobre ellos, llegando casi tan alto como las ramas de los árboles. Estas plantas también obtienen agua y sales a través de sus raíces que penetran en el suelo. En cambio, las plantas epífitas, como las bromelias, nacen y se desarrollan sobre las ramas más altas. Desde allí captan el sol y el aire, y poseen unas pequeñas raicillas aéreas a través de las cuales obtienen agua y minerales disueltos en ella, de la propia humedad del aire. La mayor parte de las plantas que vemos aquí se reproducen a partir de semillas. En alguna época del año aparecen las flores. Luego, estas se transforman en frutos que contienen las semillas. Cuando los frutos maduran, las semillas se esparcen y se desarrollan, dando lugar a nuevas plantas. Sin embargo, algunas plantas como las bromelias, además de reproducirse a través de semillas, pueden hacerlo de otro modo. Simplemente forman gajos que se desprenden de la planta, se asientan en otra parte y desarrollan una planta nueva. Entre los árboles de la selva habita una gran variedad de animales, monos, aves y también insectos y otros invertebrados. Este es un tucán, un ave que al igual que los loros se alimenta principalmente de frutos de los árboles de la selva. Los tucanes hacen sus nidos en los propios árboles y allí crían a sus pichones. Suelen tener entre 2 y 4 pichones por vez. Cuando nacen, al principio no se parecen mucho a sus padres porque el pico tarda varios meses en crecer. Hay otros animales que también se alimentan de frutos. Los monos caí. Estos monos viven en manadas que están compuestas por varios machos y hembras, tanto adultos como crías y jóvenes monos. Juntos recorren las ramas de los árboles recolectando los frutos que, junto con insectos y pequeños vertebrados, constituyen su alimento. Cuando las crías son muy pequeñas, van todo el tiempo agarradas de la mamá mona que los alimenta con la leche de sus mamas. Descendamos ahora de los árboles para investigar los seres vivos que andan por el suelo de la selva. Hay algo que llama mucho la atención, y es la cantidad de restos de hojas, troncos, ramas que hay sobre la superficie del suelo. Basta con hurgar un poco entre la hojarasca o debajo de un húmedo tronco para encontrarse con una gran variedad de pequeños animales como bicho bolita y pequeños insectos que pasan la mayor parte de su vida debajo de los restos vegetales de los cuales se alimentan. También hay arañas que elaboran sus trampas con las que cazan a los insectos para luego comérselos. Todos estos pequeños invertebrados se reproducen mediante huevos. Las arañas fabrican nidos donde depositan gran cantidad de huevitos de los cuales nacerán sus pequeñas arañitas. Muchos insectos depositan los huevos en los charcos con agua o en el interior de la tierra. En el suelo, entre la hojarasca, encontramos otro tipo de organismos, los hongos, que también se alimentan de las partes muertas de las plantas. Hay hongos muy variados y de distintos colores. Son seres vivos bastante extraños. Aunque podrían parecer plantas, no fabrican su alimento, sino que lo obtienen de otros seres vivos. Por eso, los biólogos no lo consideran ni animales ni plantas. Simplemente son hongos. Los más conocidos son los hongos de sombrero. El sombrero es la parte del cuerpo de los hongos donde se forman las esporas, que son como pequeñas semillas que se esparcen por el aire y el viento las traslada a grandes distancias. Cuando caen al suelo, las esporas germinan y dan lugar a nuevos hongos. Y hay todavía otro tipo de seres vivos que se alimentan de los restos de plantas y animales que cubren el suelo de la selva. No son ni plantas, ni animales, ni hongos.
y son tan pequeños que no pueden ser vistos a simple vista. Se trata de los microorganismos. El cuerpo de estos organismos microscópicos están formados por una única célula. A diferencia de las plantas, de los animales y de la mayor parte de los hongos que están formados por miles y miles de células. Los microorganismos se reproducen de una manera muy sencilla. Su cuerpo, que es una única célula, se divide originando así dos individuos nuevos. En las lagunas y charcos podemos ver renacuajos. Estos animalitos son las crías de las ranas, que nacieron de huevos. No se parecen nada a los adultos. Tienen cola y no tienen patas. A medida que se desarrollan, van cambiando su aspecto hasta llegar a ser iguales a sus padres. Este es uno de los lugares de nuestro país más famosos en todo el mundo. Miles de personas de diferentes países vienen a ver la fauna de la península, principalmente a la estrella de esta zona, la ballena franca austral. La ballena es un animal migratorio, pero cada año, desde junio hasta diciembre, se detiene en los golfos que rodean la península para cuidar a sus crías y aparearse. Las ballenas son mamíferos y como tales respiran aire con sus pulmones y mantienen estable la temperatura del cuerpo. Por supuesto, paren y amamantan a sus crías. Es interesante ver los saltos que estos animales hacen sobre el agua. Cada tanto se puede ver también el aire cargado de humedad que expulsan de sus enormes pulmones por dos orificios respiratorios ubicados detrás de la cabeza, llamados espiráculos. Al expirar, forman unas columnas de vapor de varios metros de altura. Las ballenas se alimentan filtrando el agua de mar y reteniendo pequeños organismos que entran con ella a su enorme boca. Otro de los gigantes de estos mares son las orcas, que también pertenecen al grupo de los mamíferos marinos. A diferencia de las ballenas, las orcas son activos cazadores. Aunque a las orcas se las conoce como ballenas asesinas, no son ballenas, sino que pertenecen al grupo de los delfines. Uno de sus alimentos preferidos son los lobos marinos y para atraparlos se acercan mucho a la costa. Incluso llegan a salir de la orilla del agua en el momento de cazar. Pero en los mares y las costas de esta zona no solo hay ballenas y orcas. Entre la fauna marina se encuentra gran diversidad de otros mamíferos marinos, como delfines, lobos y elefantes marinos. Pero, ¿de qué se alimentan todos estos mamíferos del mar? Por supuesto, la variedad y cantidad de mamíferos marinos está relacionada con el hecho de que el mar que rodea la península tiene a su vez una gran variedad de peces y mariscos que les sirven de alimento. Algunos de los peces que aquí habitan, como el róbalo, la merluza, el abadejo o el salmón, son muy preciados por los humanos por su valor en la cocina. Otros, como el cazón, el pez ángel o la raya, todos emparentados con los tiburones, se los aprecia por su valor para la pesca deportiva. La mayor parte de los peces son carnívoros. Algunos se alimentan de otros peces, pero la mayoría de los pequeños invertebrados que pueblan el mar, como estrellas de mar, cangrejos, langostinos, etc. Entre los invertebrados marinos encontramos a los moluscos y los crustáceos. Un ejemplo de moluscos son los mejillones, que viven fijos en las piedras y se alimentan filtrando el agua que los rodea. Un ejemplo de crustáceos son los camarones y langostinos. Tanto los peces como los moluscos y los crustáceos se reproducen mediante huevos. Como no podía ser de otra manera, el mar es rico en la presencia de vegetales. Entre ellos, las algas que flotan sobre la superficie del agua, donde reciben luz solar necesaria para fabricar su alimento, como todos los vegetales. Entre las aves, la más conocida y que despierta la curiosidad de la gente es el pingüino de Magallanes. En la península hay varias pingüineras donde estas simpáticas aves forman enormes colonias.
Los pingüinos son aves que, aunque no vuelan, son muy buenos nadadores y buceadores. La mayor parte de su vida transcurre en el mar abierto alimentándose de lo que pescan: peces, calamares, langostinos y otros invertebrados. Pero en determinada época del año se establecen en tierra firme, donde se agrupan en zonas cercanas a la costa y en islas donde se reproducen. Cada hembra pone 2 huevos, que son incubados por el macho y la hembra durante 40 días. En una de las pingüineras de la península, ubicada en un lugar llamado Punta Tombo, cada año desde septiembre hasta abril se agrupa hasta 1 millón de pingüinos que emigrarán en abril para volver al año siguiente al mismo lugar. Hemos visto una enorme variedad de seres vivos que habitan lugares muy diferentes: animales, plantas, microorganismos, algunos enormes y otros muy pequeñitos. Algunos se desplazan y otros no. Son todos diferentes, pero a todos los llamamos seres vivos. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que hace que todos sean seres vivos?